Bien, bien, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a, bueno, puedo agradecer, ¿no?, a la Asociación de la Medicina de Parques Conmemorativos por la invitación en esta jornada, evento del Congreso de la Asociación de Historia de la Medicina. Bien, vamos a revisar, ¿no?, muy puntualmente el tema de las pandemias en la historia de la humanidad y finalmente voy a hacer un- voy a proponer una teoría al respecto. Bien. Eh, Se habla de que aún en tiempos inmemoriales, y que está registrado en los registros de papiros de los egipcios, de los asirios, de los griegos y también en la Biblia, de situaciones de este tipo, ¿no? Pero ya a partir de la era después de Cristo, ya se tienen evidencias de grandes pandemias. Por ejemplo, una de ellas fue la peste antonina, contraída fue por los soldados romanos en Oriente Próximo y que mató a 5.000 personas al día en Roma. Y se habla de que murieron en esa oportunidad 5 millones de personas. Hay datos no muy concretos, pero en el primer siglo de este época después de Cristo. Hay otra época, otra pandemia que marca la historia, vamos a relatarla en detalle, que es la plaga de Justiniano, desde los 541 hasta 542, fue transmitida por ratas, de la peste, llegadas en el barco de China, de la India, que provocó un profundo debilitamiento del Imperio bizantino. Recordemos para que esa época, los grandes viajes de Marco Polo, por ejemplo, entonces hay una vía marítima y también terrestre en la ruta de la seda, ¿no? Eso fue uno de los grandes problemas y se habla de que hubo 25 a 50 millones de muertes en esa pandemia. Después otra fue la viruela japonesa de 1935-1937, y el total de la población de Japón falleció a causa de otros 2 millones desde entonces. Y la gran peste, que es histórica, por supuesto, que es la peste negra, ¿no? De 1346 a 1353, durante prácticamente 7 años, 6 años, que fue la segunda gran pandemia, que fue llevada a Europa por barcos genoveses provenientes de Crimea, y acabó con alrededor del 30% de la población europea. Se habla también de 25 o 50 millones de muertos. Y después ha habido otras pandemias más pequeñas, ¿no?, entre comillas, más pequeñas, como por ejemplo eh, una que ocurrió en México en 1925-1998, después de la conquista de los españoles, llamada Concochitil II, que es una variante de la salmonela en México, y donde acabó con cerca de la mitad de la población nativa, de 12 a 15 millones. Algo muy parecido también pasó en el Perú, ¿no es cierto? Con 12 millones en el Perú, que terminó con 1 millón porque hubo parte de epidemias, no tanto pandemias, pero fue como una guerra biológica, fue diezmando a la población andina. También en el caso de nosotros debería ser un lapso un poco más prolongado. Mm, Las famosas epidemias de cólera, que han sido 5 y estamos enfrentando la sexta pandemia ahora, ¿no?, que sufrimos en la década de 90, se fue la sexta pandemia de cólera en Perú. Eh, y obviamente una de las más grandes históricas antes del COVID, por supuesto, fue la gripe española, el año 18 y el 20, vamos a detallarlo también. Se dice más probable en Estados Unidos, no en España, vamos a comentar esto, de 25 a 50 millones de muertos. Y también se habla de SIDA, cuando el inicio de esta enfermedad, de este síndrome, y con VIH, en el año 81, uno habla de años anteriores, y también tiene más de 30 millones de muertos hasta ese momento. Y había después otras más pequeñas, ¿no?, que no vamos a mencionar,
llamadas gripes asiáticas o gripe de Hong Kong, ¿sí? Que digo, importantes también como pandemias, pero mucho menor cantidad de muertes. Y las últimas, antes del COVID, fue pues el SARS, que no llegó a América del Sur, solamente a América del Norte, ¿no? De China, y el, el ébola, que fue una amenaza en 2014 para el mundo, pero solamente estuvo confinada en el África y algunos lugares de Europa y Estados Unidos, fue una forma muy accidental, digamos. Bueno, entonces vamos a ver otro gráfico también, un poco así en perspectiva histórica, de lo mismo que he mencionado, considerando otro problema adicional que no está en el anterior, nuestro otro gráfico sí se evidencia, la viruela, ¿no? Que es importante. Y vamos a ver comentarlo también con detalle. Y también se habla de la fiebre amarilla, en todos los fines de década del siglo, perdón, 19, en 1800, sobre todo a finales de ese siglo, y que también el Perú fue víctima de esa pandemia. Un tema también interesante, ahora hablamos de Perú. Bien, entonces vamos a, y bueno, y acá sí está el COVID, ¿no? Como ven ahí, al final, que nos asombra, pero si nosotros comparamos eh, claro, en la cantidad de muertes, solamente 7 millones es una población mucho más grande que la anterior, imagínense, solamente 7 millones, ¿no? Aunque también hay una duda sobre el respecto, no somos en comentarlo aquí, sobre la cantidad de fallecidos. Y en el caso de Perú, que ya sabemos cómo, pues, bien. Nos comenzamos con la plaga de Justiniano, como dije, ocurrió por lo menos 541, 542 después de Cristo, y se habla de los 25 a 30 millones de muertos. La información sobre de estas enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en el cuarto lugar entre las más devastadoras, con cifras de mortalidad entre 25 y 50 millones de personas fallecidas. Y según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre el 13 y el 16% de la población. Su origen fue durante el Imperio Bizantino, en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes que navegaban hacia los distintos rincones de Eurasia entre el año 521 y 529. La plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750. Los lugares más aceptados, como dije, en la pandemia de la plaga de Justiniano nos llevan a los enclaves comerciales del este del África, y su causa más aceptada sería la bacteria Yersinia pestis, como el caso posterior de la peste negra, aunque proveniente de una cepa diferente. En este caso, su nombre hizo referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. Y acá hay una pintura anónima que representa, bueno, esto para el tema de, ya de la pandemia posterior de la peste negra, se llama el triunfo de la muerte, que es significativa de esta época. Y la peste negra, ya vamos a la siguiente también importante. En 1947 a 1991 se habla acá fue de 75 a 200 millones de muertos. La epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, la peste negra, terminó con la vida de entre 35 y 200 millones de personas en el siglo XIV. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicción actual, entre 75 y 100 millones de personas, que traducido a porcentaje se encuentra entre 30 y 60% de la población de Europa de aquel entonces. Y acá está el mapa de la propagación de la peste negra en Europa, donde vemos que todo lo que fue contagiado con esa enfermedad. De acuerdo a datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y 1353. Aunque durante siglos se ha ocupado de su origen en las ratas, un estudio de 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. La fiebre, la tos, la mancha de la piel y otros síntomas como la gangrena, que un nombre de la epidemia, o sea, como peste negra, se extendieron como la pólvora en el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta. Aunque la gravedad de la plaga fue diferente según la zona, los estragos de sus consecuencias a nivel económico, político y social fueron abrumadores, sobre todo cuando la opinión pública comenzó
a culpar a los judíos como responsables del envenenamiento de los canales de agua potable. La medicina de aquella época era aún tan básica que no estaba preparada para investigar la causa de la enfermedad, por lo que los historiadores médicos y biólogos no hallaban consenso sobre si la raíz de la plaga fue una variante de la peste bubónica u otra enfermedad distinta. A lo largo de los años posteriores, la mayoría de las variedades de Yersinia pestis se han encontrado en la China, lo que podría indicar que la epidemia se originó en aquella región. Ahora, un nuevo estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha demostrado que la mortalidad de la peste negra tuvo un impacto muy desigual de ese polen fosilizado recogido en Europa. Y el trabajo publicado en Nature Ecology en Evolution afirma que la mortalidad no fue tan homogénea como reflejan los libros de historia. Y acá es una característica, ¿no?, del doctor de la peste, que tenéis a un momento determinado, lo comentaremos en otro momento, todo un tema interesante. Ellos tenían ese pico de lodo blanco, ¿sí?, en la cabeza, que como se postulaban que las enfermedades se vendían por los miasmas, que eran unos gases que estaban en el ambiente aparentemente. Entonces, este doctor de la peste usaba en ese pico de lodo unos perfumes que evitaban, supuestamente, que ese miasma llegue a sus cosas natales, ¿no? Y esa era su EPP, entre comillas, su opción personal de aquel entonces, ¿no? Bien, entonces la peste negra, introducida por la bacteria Yersinia pestis, mató a millones de personas en todo el mundo, se originó en Asia, pasó de Europa, en 1917 acabó un tercio de la población de Europa. Infectó también a roedores como ardillas, conejos y ratas, y transmitió al estar en contacto con un animal infectado o al ser picado por una pulga infectada que previamente había picado animales infectados. Producía en el cuadro clínico pelillos, escalofríos, pulmones, enrojecimiento de la piel. Desde esta fotos ya mucho más recientes de peste que produce gangrena y pulmones en los índices, en las axilas, que son las anopatías. Entonces se considera que la peor pandemia de la historia tuvo un impacto devastador en algunas regiones como Escandinavia o Francia, mientras en otras como en Irlanda o la península ibérica el impacto fue mucho más discreto. Emma Reyes Luermo, investigador del Grupo de Arqueología Medioambiental del Instituto de Historia del Centro de Investigación respectivo. A través del estudio de polio, los investigadores han reconstruido la historia del desarrollo de actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería, por lo que se ha llevado a conocer la interacción de los humanos con el entorno. Dicen que supuestamente una epidemia con tal caída demográfica había provocado por entonces que los bosques se recuperaran ante un menor impacto humano sobre ellos. Y en paralelo que tanto la agricultura como la ganadería sufrieron una notoria desaceleración e incluso cese absoluto. Explicó el profesor Antonio López, investigador del Instituto de Historia. Según explican los investigadores, al basarse en el estudio más allá de los datos cuantitativos que normalmente solo reflejan la realidad de las grandes urbes, han constatado las altas tasas de mortalidad en Francia, Escandinavia, Alemania, Grecia e Italia, mientras que en muchas regiones de Europa central y oriental, incluidas la península ibérica, e Irlanda muestra la actividad agrícola no cesó. Las pandemias son fenómenos complejos que tienen historias regionales y locales. Hemos visto esto con el COVID, ahora lo hemos demostrado para la peste negra, afirmó Alan Iglesky del Instituto Max Planck. La viruela, eh, 16 millones de muertes. También bautizaron nuevas pústulas que provocan la piel. La viruela fue una pandemia devastadora, con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se conoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias de data del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes de periódicos, se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en Europa del siglo XVIII, y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaban ceguera o quedaban desfigurados. La Organización Mundial de Salud declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos de autorizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones en los últimos 100 años de historia. Lo que producía pues es causada por la viruela virus, más de 300 millones de muertos en total,
provocó la salida de pústulas, se deja una marca indeleble en la piel, básicamente en el rostro, mecanizada mediante fluidos corporales, contacto directo, y una vacuna diseñada por Edward Jenner en 1996 fue la primera vacuna en el mundo occidental por lo menos, y erradicada esta enfermedad en el año 80 en el África, y su supuesta predicción hasta se habla de 10.000 años antes de Cristo. La mortalidad como es muy alta, 30%. Y acá están los casos severos de la desfiguración, y bueno, no solamente del rostro, sino del cuerpo, en este caso de niños, ¿no? Que viven en el África. Luego de la aparición de la vacunación, ya en China se practicaba la inoculación para prevenir la enfermedad menos del tipo décimo eh, después de Cristo. Siglo más tarde, la británica Mary Mondial observó cómo los circasianos que se luchaban en agujas internadas en pus de viruela nunca contraían la enfermedad, lo que constituyó uno de los mayores aportes al respecto al occidente hasta que el científico Edward Jenner desarrolló la vacuna 90 años más tarde. Las campañas de vacunación de virus que habían erradicado excepto para reservar el estado biogénico que todavía quedan en dos laboratorios tanto en Rusia como en Estados Unidos. A pesar de que algunos grupos expertos han solicitado su eliminación para evitar incidentes, básicamente de guerra biológica, no se llevó a cabo por falta de información sobre el virus. La otra pandemia importante fue la gripe española, ya en el siglo pasado, 1918-1919, 40-50 millones de muertos. Al contrario de lo que se puede parecer, vio su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo, y no se inició en España. Apenas existe un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan los primeros casos fueron en Estados Unidos, en 1918, justamente a final de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto de la Primera Guerra, en la que España era neutral, ese territorio no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, y a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmovilizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. Acá vemos, por ejemplo, en Kansas, en Estados Unidos, ¿no? Como eran alojados en lugares eh, como en hospitales de campaña para atender la gripe, termina aislado, ¿no? O cuarentena. Por tanto, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad, y además fue uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus, y ya sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del tipo H1N1, afirma la Gaceta. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchos de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Acá también, ya es en otro lugar, en Auckland, en Estados Unidos, también algo similar en un auditorio, ¿no? Revisando camas de hospitalización. Entonces, esta mm, o sea, por una cepa de virus de influenza, tipo A, como mencionaba, la N1, H1N1, resultado de una mutación antigénica. Ella se puede formar de gotitas por el aire, al tocar cualquier cosa que tenga el virus, y después de tocar los ojos, la nariz o la boca. Este nuevo virus de influenza causa una pandemia, se conocen los síntomas. El surgimiento de un nuevo subtipo de influenza y que por paso a ser una pandemia. Acá están las que les mencionaba, ¿no? Las pandemias que ha habido, diferentes, porque ocurren en los animales inicialmente, son la zoonosis inicial, la aviar, que es la H5N1, que justamente hoy está en situación de peligro de alerta, ¿no? Porque está ocurriendo H5N1 en el mundo con casos muy accidentales en humanos. La influenza porcina, lo sufrimos también en el año 2009 en Perú, la H1N1. La influenza asiática, en el año 57, la H2N2. La influenza de Hong Kong, en el año 68, la H3N2 también pasamos a situación en Perú, de acá. La influenza H1N1 en 2009, que hemos mencionado, que también lo tuvimos en Perú. El virus española, pues la H1N1 la más grande de todas, ¿no? Estos son variantes tanto de origen animal como también de recombinación genética en el humano, ¿no? Esta gripe española se pasaba por una cepa de influenza H1N1, como se ve, y parece entonces muy casi el 10% de la población mundial
entre 1918 y 1920. De 100 millones de muertos, tasa de mortalidad del 20%, y España fue la primera en informar por ciudad española, aunque fue, me parece, bastante injusto en su nombre, ¿no? Los centros agentes de la gripe, bueno, como sabemos bien, dolor de cabeza, tos, vaciamiento de lesiones nasales, neumonía, bueno, con neumonía, dolores musculares muy altas, ¿no? Hemorragia pulmonar puede haber casos graves, y los enfermos de gripe española morían ahogados en su propia sangre, mencionando textos de los médicos italianos. Otra gran pandemia, que ya, bueno, se convirtió en pequeña endemia, entre comillas controlada, que sería VIH-Sida, ¿no? No, apareció en 1981, ya está todavía como una fase endémica. Ha tenido más de 25 millones de muertes. Y la aparición, hay expertos que hablan de que el 81 fue la notificación oficial, ¿no? En los Estados Unidos, pero la aparición se habla de 5 años antes, 76 ya había casos similares donde se han hecho eh, investigaciones en autopsias y temas estudios genéticos, genómicos. Porque se habla que en el año 76 ya apareció el virus en sí humana, que mató otra cantidad de gente, 30 millones de personas, según la OMS. Pues también se habla que en el África sigue siendo un problema. Y esto ya fue la base del sistema inmunitario, mermando la capacidad de organismos para combatir enfermedades. Las etapas más avanzadas del virus todavía en el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que tenía un gran impacto en la sociedad, no solo a nivel de salud, sino también como fuente de discriminación. La HSIDA sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, según la OMS. De enero de 2017, más de 20 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en todo el mundo, lo cual ha permitido la sobrevivencia de sus casos y convertido solamente en VIH positivo, ¿no? Sin embargo, sobre los 50% de los 13 millones de personas que vivían en el VIH estaban teniendo tratamiento a nivel mundial para el año 2016. Entonces, este agente digo de SIDA es una mutación de simiana, o sea, hay un virus en esa simiana también que es una variante de ese virus, y de pasado sumados en un momento del siglo XX, hay muchas teorías al respecto, no los voy a comentar ahora. Se transmite mediante contacto directo con mucosas o la sangre, cada vez inmune, la célula CD4, 19 millones de muertos, no hay cura, no es tratamiento antirretroviral. Y, por último, el COVID-19, que oficialmente, según la OMS, han muerto 7 millones de personas. Pero según también expertos de salud pública, eh, independientes, hablan de que ha habido por lo menos 20 millones de muertes. Por eso que fue el impacto tan grande de la pandemia. Pero oficialmente se habla de 7 millones. Desde el inicio del turbulento 2020, la ciencia trabajó en contrarreloj con la investigación de COVID-19 y fue declarada pandemia global por la OMS. Las cifras de coronavirus continuó su ascenso, transformando la vida de todos los países hasta el último día de nuestro día a día. El 5 de mayo de 2023, más de 3 años después, la OMS declaró el fin de la pandemia por COVID. El Comité de Emergencia se reunió por 15ª vez y recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional y de aceptado este consejo. Por lo tanto, se declara cuando no esperanza del fin de la COVID como convergencia de sanitaria internacional. Anunció el doctor Pedro Adhanom, director general de la OMS. Y esta fue la metodología del COVID. Poco recordar, ¿no? Lo hemos vivido en carne propia todos. Ya para diciembre y más antes, en un mes de octubre, se hablaba en noviembre, se veían en los medios de comunicación la famosa neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, en Hubei, en China. Y se hablaba de que había muertes, que había situaciones complejas, pero muchos no hacían caso de esto. Hicieron la vida tranquila, y solamente algunos estábamos adaptados al respecto. Ya para enero sabemos que esto se está expandiendo por todo el mundo. Entonces, lo bueno, entre comillas, lo bien, entre comillas, es de que los chinos trabajan bastante la secuencia genética del virus. Y también cuando llegó ya a Estados Unidos y Europa también se investigó bastante, muy rápidamente. Cuando la secuencia genética tenían completa, nos permitió posteriormente la vacuna. Pero obviamente ya estaba
avanzando por el resto de los otros continentes, y ya en Vietnam, por unos países que nosotros con problemas cerca de China, con frontera con China, y declaró el 30 de enero un brote como ESPI, que es una emergencia de salud pública de importancia internacional, la OMS. Y bueno, ya todo el tema posteriormente, ya se define que sospechosos, se interviene. Ya en marzo, por supuesto, ya todo el mundo estaba pues con la pandemia encima. Igualmente el Perú también, en marzo, del estado de emergencia sanitaria. Eso cuando declaró el director de la OMS. Y según datos de la OMS, en estos más de 3 años se han notificado a nivel global casi 7 millones de muertos oficialmente. Pues sabe que el número de víctimas en varias veces superior y sale más o menos 20 millones, según datos que se maneja, avisaron a otra empresa en la Nación. Además del fallecimiento del doctor T2, recordó el director de la OMS, recordó que los sistemas de salud se han visto claramente perturbados y millones de personas no habían podido acceder a servicios sanitarios esenciales como las vacunas, otros problemas, ¿no? Vacunas infantiles, para salvar las vidas. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en el Perú, consecuencia de eso, ¿no? Con caso de otras naciones. El COVID-19 ha dejado descubierto y ha exacerbado las divisiones políticas entre las naciones y entre ellas. Ha erosionado la confianza entre personas, los gobiernos y las instituciones, alimentado por un torrente de desinformación, noticias falsas, en cantidad. Y ha dejado al descubierto desigualdades más acuciantes en nuestro mundo, siendo comunidades más pobres y vulnerables las más afectadas y las últimas a recibir acceso a vacunas y otras herramientas. Y eso es un poco el reflejo de lo que decía del COVID, ¿no? La fecha de inicio, los años de estado de emergencia. Comenzamos el 30 de noviembre 2020, aunque ya había antes en China, en 2019, pues en la COVID-19, y acabó pues el 5 de mayo de 2020 como oficial. Se declaró la pandemia como 21 de enero de 2020. El lugar de origen fue Wuhan, China, como mencionado. Ya actualmente se considera como un tema endémico. En casos confirmados, mm, se habla de más de 700, cerca de 700 millones de personas, y casos sospechosos más de 2.000 millones. Eh, y fallecidos, como hablamos de confirmados, 7 millones y estimados 20 a 25 millones de fallecidos estimados, que no fueron registrados como COVID, pero sabemos que pueden ser de COVID. Y acá por esas fotos que hemos sufrido, los casos en UCI, nuestros heroicos médicos y personal de salud que fallecieron por contacto directo, más de 500 médicos fallecidos. Los traslados iniciales con los ambientes temporales del manejo del COVID, ¿no? Entonces, los subieron al costado de los hospitales. El tema de la vacunación, casa por casa, también ahí cuando nuestras enfermeras y nuestro personal de salud, que también se afrontó el problema de fallecer muchos de ellos. Y acá me puso la foto que es muy lamentable, quizás no lo puse por lamentable, el tema del traslado de cadáveres, ¿no? Que hablamos del grupo humanitario traslado de cadáveres. Muchos de esos jóvenes también fallecieron, estaban teniendo un sueldo, pues se entraban a ellos, sin, sin mucha protección, sin una educación previa, de manejo de PPs, etc. El tema del oxígeno fue otro gran problema en nuestro país. El vacunagate, yo no puedo tocar nada. Pero el colegio médico, hay que reconocerlo, así dentro de ello, también es un puente aéreo para los colegas. A pesar de que nuestros colegas fallecieron, hubo un puente aéreo que sí sirvió y muchos colegas, reconozco muchos de ellos, están vivos hoy por ese puente aéreo. Y es un agradecimiento que hago yo al colegio médico, a nuestro colegio. El resto es el mapamundi epidemiológico del COVID, que es una vergüenza, disculpen, lo digo así. Y tiene el valor más alto, el único país que tuvo la más alta mortalidad por COVID. Pero es un poco lo que refleja lo que mencionaba hasta ahora. Falta de capacidad en la primera atención, UCIs,
estaban ya colapsadas, emergencias colapsadas, mm, el tema del confinamiento, que era la gente más humilde, o te morías por COVID o te morías por hambre, ¿no? Las colas interminables en los bancos para los bonos, más contagios, más personas vulnerables. Es una cosa terrible. Y que hayamos aprendido la lección, aunque decía un filósofo que las lecciones aprendidas casi nadie las sabe. Entonces, como conclusión diría que las pandemias se explicadas tienen un común la falta de conocimiento científico para soltarlas, y de ahí la razón su altísima mortalidad. Por otro lado, también se asume que las pandemias, virus y bacterias son nuestros compañeros eternos, y lo único que podemos hacer es continuar la búsqueda tecnológica, inteligencia artificial, como habló el anterior ponente, la telemedicina que es tan importante, biología molecular, antivirales, vacunación, etc., para nuestra supervivencia. Muchas gracias.